Bienvenidos a Todos se Sabe, muy buenas noches, soy Alejandra Puente, voy a acompañarlos en el desarrollo de este programa. Tenemos una agenda cargada de temas sumamente importantes en la lucha contra la violencia de género. Hoy en el Congreso también se está debatiendo varias propuestas de ley. Una de ellas fue la condena a la violencia a la mujer. Esta denuncia por parte de los congresistas fue aprobada con 104 votos a favor por unanimidad. Ellos rechazan cualquier manifestación de violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones. Agresión física, agresión verbal, agresión psicológica y agresión sexual. Sin embargo, hay una denuncia que ha hecho la congresista Indira Wilca mientras se debatía, por ejemplo, la reforma electoral, porque no se ha mencionado en ningún momento prohibir, por ejemplo, que condenados por violación o violencia hacia la mujer sean parte del gobierno, sean elegidos congresistas de la República. ¿Qué tiene que decir? Bueno, nos vamos a enlazar a esta hora con nuestra señora del Congreso de la República, la congresista Indira Wilca de Nuevo Perú. Se encuentra enlazada, no ha podido venir al estudio porque, bueno, entendemos que aún está llevándose a cabo este debate en el Pleno. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandra. Bueno, primero coméntenos, hemos escuchado en su intervención que usted protestó en contra de que no se incluya o siquiera se discuta, digamos, dejar fuera a aquellos que tengan condenas por violación sexual dentro de esta reforma electoral. ¿Nos podría explicar cuál es esta propuesta que quisiera que se incluya? Así es, hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que ha sido exonerado de la Comisión de Constitución. Es un proyecto de ley que lo que planteaba es impedir la postulación de sentenciados por los delitos de terrorismo, cosa con la que estamos de acuerdo todas las bancadas. Sin embargo, en el marco de este debate hemos planteado también que pueda añadirse a este dictamen que no solamente se impida la postulación de sentenciados por delitos de terrorismo, sino también sentenciados por delitos graves como la violación sexual, el narcotráfico, la corrupción, el tráfico, en fin, de personas. Entonces, ese ha sido el planteamiento que hemos tenido y yo la verdad me he sorprendido y creo que varias bancadas nos hemos sorprendido de que hubiera parlamentarios que se han opuesto a esa propuesta, ¿no? ¿Qué parlamentarios, de que piensan por ejemplo? Que por plantear una ampliación... Bueno, la bancada de Fuerza Popular inicialmente se opuso y, digamos, se generó acá un debate que yo señalé en mi intervención, era un falso debate. Nadie está en contra de la propuesta original, que era justamente plantear este impedimento de los sentenciados por delitos de terrorismo de participar en elecciones, pero lo que decíamos era aprovechar el marco de la reforma electoral, que tiene que ser una reforma integral, para justamente impedir también que otros sentenciados por delitos graves sean impedidos de participar. Entonces, no era una contradicción, lo único que estábamos planteando era reforzar este dictamen. Sí existen impedimentos para aquellos, por ejemplo, dentro de esta propuesta que se había aprobado en la comisión en cuanto a la reforma electoral, para impedir que aquellos que hayan sido acusados de, por ejemplo, peculado o corrupción en agravio del Estado pudieran participar. Ahora, usted me dice que no se están incluyendo en este punto de la propuesta todos los delitos que podrían, digamos, de alguna forma mellar la gestión de nuestros políticos. Así es. Mira, inicialmente cuando el debate arrancó, esas medidas no se habían planteado. El debate únicamente estaba planteado sobre lo que era el proyecto de ley original, que contemplaba nada más a los sentenciados por delitos de terrorismo. Entonces, lo que estábamos planteando varias bancadas era justamente ampliar esa, digamos, categoría de exclusión para candidatos en el proceso electoral. Ahora lo que se ha logrado justamente después de este debate que hemos tenido, por momentos bastante álgido, pero también por momentos, creo yo, bastante poco respetuoso entre las bancadas, ha sido justamente que se considere eso. Y ha sido lastimosamente después de un debate, como te digo, que planteaba una falsa contradicción. Nadie está en contra de plantear que los sentenciados por terrorismo estén excluidos del proceso. Pero lo que decíamos era que aprovechemos el momento de la discusión de la reforma electoral para ampliarlo. Eso es precisamente lo que le quería preguntar. ¿Esto implica que se incluya a aquellos condenados por violación, pero que se excluya a aquellos condenados por terrorismo en todas sus modalidades? De ninguna manera, de ninguna manera.
Era simplemente una sugerencia que además no es una novedad. Esto es parte, por ejemplo, de un proyecto de ley que el Ejecutivo también ha ingresado al Congreso de la República, y lo que nos resultaba a muchas bancadas raros era que este proyecto que estamos discutiendo ahorita fue exonerado de la comisión, con lo cual no hubo oportunidad en la comisión de hacer planteamientos, digamos, que complementaran la propuesta legislativa o que permitieran acumular otros proyectos de ley que también se han presentado. Entonces, era simplemente reforzar y fortalecer una propuesta que nos parece positiva y añadir justamente este perfil que permitiera también impedir otro tipo de personas sentenciadas por delitos graves. ¿Por qué la negativa? ¿Cuáles fueron los argumentos que esbozaron los congresistas para decir, no, ese no es el tema, no vamos a incluir este impedimento? ¿Por qué? Mira, argumentos que yo no comparto, pero que se plantearon acá en el Pleno, que supuestamente añadir esos otros delitos le quitaba peso al impedimento de los sentenciados por terrorismo en el proceso electoral. Yo no creo que le quite peso, al contrario. Lo que estamos haciendo es hacer que una propuesta que venía de manera acotada se fortalezca, tenga un carácter más integral y que cumplamos con ese compromiso, sobre todo que la ciudadanía nos exige, de evitar que personas con sentencias por delitos graves entren a la función pública. Que estas personas sentenciadas por corrupción que ya han tenido cargos anteriormente no vuelvan, que personas sentenciadas por delitos graves de violación a menores, por ejemplo, o a mujeres también puedan como si nada participar en la política y ser autoridades. Bueno, yo creo que un país como el Perú merece tener gobernantes que no tengan sentencias por delitos de violación sexual y otros temas como se estaba planteando, y esperemos que pueda ser incluido en el debate. Ahora, ¿existe posibilidad de que esto se incluya aún, o ya se ha cerrado la posibilidad por parte de la mesa directiva? Mira, justamente hemos entrado a un cuarto intermedio, por eso nos hemos quedado hasta esta hora en el Pleno, porque estamos tratando de consensuar un texto sustitutorio que incorpore esos otros delitos. Ha habido, al menos de parte del vocero de Fuerza Popular, ya un reconocimiento de que esto se incorporaría. Después de un poco más de 1 hora y media de debate, se ha reconocido que se va a aceptar, pero estamos justamente ahora ya elaborando el texto sustitutorio junto con la presidenta de la Comisión de Constitución, y como digo, es un paso adelante. Lastimosamente eso se pudo haber consensuado hace rato si hubiera realmente la voluntad por incorporar estos delitos y sobre todo por garantizar que tengamos una reforma electoral integral, que no solamente recoja parcialidades, por muy importantes que estas sean. Entonces, digamos, congresista, que sí hay posibilidad de que se integre esto en el texto sustitutorio para que impida a aquellos acusados por violación de formar parte incluso de las listas de candidatos. Sí, ha habido una aceptación en esos momentos ya por parte de la bancada mayoritaria, así que vamos a estar a la expectativa de que este texto pendientes de que se dé al final, porque podría todo, como ya sabemos, cambiarse en 2 segundos y aprobarse y mandarse a votación y se pasa por mayoría. Entonces, definitivamente, vamos a estar pendientes en este tema. Que acá lo que debe primar, más allá de este peso de las mayorías, es la racionalidad. Nadie está planteando algo que vaya a perjudicar a la sociedad peruana. Al contrario, estamos planteando algo que fortalece la lucha por autoridades que sean respetuosas de las leyes, por autoridades que además respeten el sistema democrático. Perfecto. Ahí es necesario impedir, por ejemplo, que los sentenciados por terrorismo participen, pero también sentenciados por corrupción, porque además lo dijo una parlamentaria en el debate, el terrorismo, digamos, estos grupos que quedan como remanentes, actúan justamente en coordinación con grupos también de narcoterrorismo y con grupos que fomentan la corrupción. Entonces, son actividades ilegales que lastimosamente se retroalimentan y entonces para combatirlas hay que actuar de manera integral. La delincuencia está encadenada y nosotros no podemos ignorar que eso es así, cada uno cumple su rol y no solamente se trata de delitos de terrorismo. El narcotráfico también le hace muchísimo daño a nuestro país, incluso lavado de activos. Yo la verdad es que incluiría muchos más delitos, pero bueno, ese debate ya les corresponde a ustedes. Hemos dado un primer paso, yo creo que hemos dado un primer paso generando un debate necesario que inicialmente tenía mucha resistencia sobre la inclusión de este perfil que tiene que tener el servidor público, las autoridades públicas. No queremos corruptos, no queremos narcotraficantes, no queremos personas que reivindiquen el terrorismo, pero tampoco queremos gente que abuse impunemente de menores ni de mujeres. Vamos a pasar precisamente a este tema, a este testimonio que compartió Parwa Oblitas, una militante de Nuevo Perú. Ella aseguró a través de una carta pública que ella había sufrido de violencia psicológica, manipulación y control.
Esta denuncia está dirigida a Abraham Valencia. ¿Quién es Abraham Valencia? Para aquellos que nos escuchan, nos ven en sus casas. Bueno, él era representante ante Nuevo Perú del Partido Socialista, subsecretario y asesor en el Congreso. También ahí lo vemos en imágenes. Él fue asesor también de la campaña de Verónica Mendoza en el 2016, asesor de prensa, trabajó muy cerca a ustedes, digamos, hombro a hombro, generando estas políticas, estas propuestas de gobierno, y ha trabajado con ustedes también en el Congreso. Él ha admitido, digamos, que hasta cierto punto ejerció violencia psicológica. Sin embargo, Pargo Oblitas dice que la violencia fue constante, psicológica, de manipulación, control, que le ha insultado, le ha amenazado, diciendo que incluso le amenazó con un cuchillo. ¿Ustedes qué reacción producen luego de escuchar este testimonio tan cruento que ha publicado Pargo Oblitas, quien es militante de Nuevo Perú? Así es. Mira, a muchos de nosotros nos afectó el saber que el día de hoy una compañera nuestra, una militante del Nuevo Perú, hizo esta denuncia de manera pública, con todo lo que eso implica, porque no es una decisión fácil compartir todo lo que tú has vivido al interior de una relación con mucha gente que incluso no te conoce y que puede eventualmente juzgarte. Lo que primero hicimos fue solidarizarnos con ella, buscarla, darle nuestro respaldo. Y lo otro que fue una decisión de la bancada fue separar a esta persona, que sí, era parte del equipo técnico de la bancada, pero apenas tuvimos conocimiento de este hecho de denuncia, tomamos la decisión de separarlo. El Movimiento Nuevo Perú también ha tomado la decisión de separarlo de la organización. Ha habido un reconocimiento por parte de esta persona, además, de los hechos de violencia. Él reconoce violencia psicológica, pero no reconoce más, digamos, ¿no? Ha pedido disculpas por su accionar, dice que va a buscar ayuda psicológica. Sin embargo, la pregunta que le hago es, usted congresista Wilka, que lucha por los derechos de la mujer, que es mujer, ¿no vio nunca ningún indicio de machismo, de agresión? Julio Orbizú en Facebook, por ejemplo, dijo que él hace tiempo que decía en su círculo social que él era un agresor, una persona violenta, una persona, digamos, con valores contrarios a por lo menos lo que publica y hace notar Nuevo Perú. Y la pregunta que le hacemos es, esto que dice Julio Orbizú, ¿es verdad que ustedes habían recibido comentarios de esta naturaleza y que, digamos, no hicieron caso? Mira, por lo menos yo no tenía conocimiento de ningún hecho de agresión, pero por supuesto que es un tema bastante delicado. No siempre los hechos de agresión o de violencia que se dan entre las parejas o al interior de las familias son cosas visibles. Y por eso es tan importante pedirle a las mujeres que no callen y que denuncien. Esta compañera nuestra, además, no es una compañera, digamos, que se rinde ante las adversidades. Es una mujer que trabaja justamente defendiendo los derechos de las mujeres, es abogada, es una persona con mucha fortaleza, pero aún así no estás libre ni siquiera teniendo ese perfil de pasar hechos de violencia. Por eso es tan importante que la gente comprenda que acá no se trata de un perfil del agresor. Un agresor puede ser una persona bastante sociable, con muchos amigos, pueden considerar dentro del partido. Estable. Lo que necesitamos es justamente que las mujeres sean capaces de separarse de este tipo de relaciones tóxicas, de denunciar y sobre todo tener un entorno que las respalde, que no dude nunca de la denuncia, que no dude nunca ni cuestione su testimonio. Por supuesto, y en ese sentido sí hay que reconocer que han actuado rápido, apenas se ha hecho público esto, pero ¿no les hace reflexionar tal vez? Sí, Alejandra, sobre yo su sí entorno? Quisiera señalar que este problema de la violencia es un problema que no hace distingo de pensamientos ideológicos, que no hace distingo de organización política, que no hace distingo de condición social, ni cultural, ni económica. Por eso para nosotros es tan importante hablar de la violencia como algo estructural de la sociedad peruana. No es un problema de algunos agresores, no es el problema de algunos locos por ahí, es un problema de cómo nos vinculamos entre hombres y mujeres, cómo todavía no hemos podido derrotar este machismo que está inserto lastimosamente a nivel de todos los espacios, incluso las organizaciones políticas. Por eso es importante que las organizaciones seamos las primeras en dar el ejemplo y señalar claramente que cuando esos hechos se denuncian, se tienen que procesar y tiene que buscarse una sanción adecuada para la persona que los ha cometido. Ahora, en el caso
Ya mencionó que se ha separado a esta persona de Nuevo Perú, incluso también el Partido Socialista ha anunciado que ha sido separado y por ende no pertenece más, no es militante más de Nuevo Perú. Sin embargo, no sé si han podido conversar con Pargo Ablitas, aseguran que están dándole el apoyo como miembro del partido, como militante, si es que ella lo va a denunciar ante las autoridades, porque también pasa eso, que nunca denunciamos a los agresores y por más que se trate de una persona que haya reconocido que fue violento y que está arrepentida, tal vez no estaría de más formalizar la denuncia y sentar un ejemplo. Sí, yo no he podido hablar con Parwa hoy, pero sé que ella está acompañada por nuestras compañeras de la organización. Sé que además ella ha tomado ya la decisión de procesar esto por el canal que corresponde. Como digo, es una mujer que conoce bien cómo actuar frente a esos temas, pero no solamente basta conocerlos de manera racional. Hace falta sentir que realmente tienes un círculo de confianza que te apoya, que te respalda, que no cuestiona tu decisión de hacerlo público y que sobre todo que es capaz de sentir solidaridad contigo. Así que yo confío en la decisión que ella está tomando. Vamos además a tratar de generar un espacio dentro de la organización en la cual se puedan procesar estos hechos, porque, como digo nuevamente, no estamos libres de que este tipo de situaciones vuelvan a pasar. Al contrario, hay que hacer una lucha dentro de la organización y espero yo en otras organizaciones para que no pase y sobre todo para que las personas que lo sufran no lo callen. Congresista Huilca, ¿cómo era Abraham Valencia dentro del entorno, dentro del día a día, en el trabajo? ¿Cómo lo describiría usted antes de conocer esta denuncia? ¿Cuáles eran, no sé, su relación con los demás congresistas que participaban de esta bancada, que además muchas tienen un corazón bastante aguerrido para la lucha contra la violencia de la mujer? No sé si nos podría describir cómo es que él se relacionaba con ustedes en el día a día. Bueno, él era una persona que estaba empezando a laborar acá en la bancada, con lo cual nuestra relación sobre todo tenía un carácter laboral. Y es sobre la base de esa relación que hemos tomado una decisión, ¿no? Yo creo que independientemente del perfil personal de la persona, no se trata solamente de pensar que los agresores tienen una manera de ser. Puede haber agresores, en fin, que nunca te darían a entender que cometen ese tipo de hechos. Entonces lo que se trata es de ver cómo pueden suceder incluso cuando uno no tiene tal vez ningún tipo de hecho que permita dilucidarlo o descubrirlo. Entonces creo que hay que mirar más allá incluso de lo común y de lo cotidiano y hay que pensar más bien cómo empoderamos a las mujeres para que sientan la confianza suficiente de denunciar esos hechos, de no tener miedo, de romper con este círculo de violencia y de relaciones tóxicas que muchas veces uno piensa que terminan siendo responsabilidad de la mujer. Nuevamente acá el asunto de las mujeres siendo responsables del tipo de relaciones malas que pueden llevar y no es así, ¿no? Se trata de todo lo contrario. Dar el mensaje claro que una mujer en una relación que no le favorece no tiene una responsabilidad en ello. Queremos leer la comunicación de Verónica Mendoza sobre este tema. Ella se ha comunicado a través de Twitter sobre el tema, por supuesto, rechazando esta agresión que ha sido admitida por Abraham Valencia y también solidarizándose con la víctima. En este caso, ¿qué opina usted de su reacción? Vamos a leer el tuit. Ella dice: la violencia hacia la mujer es inaceptable, venga de donde venga, el agresor ya ha sido separado de todas sus responsabilidades. Luego continuó diciendo que las instancias respectivas del Movimiento Nuevo Perú ya están tomando acciones correspondientes. ¿Cuáles son esas acciones específicamente? Porque ya se ha anunciado que ha sido separado. ¿Cuáles son esas acciones que se van a tomar además de la separación? Mira, la primera cosa que nosotros tomamos como decisión fue justamente separar a esta persona del vínculo laboral que tenía acá en la bancada, porque se trata de un vínculo que implica un nivel de confianza, y entonces uno no puede tener un nivel de confianza con alguien que ha agredido a una persona, a una mujer, a una compañera nuestra. En segundo lugar, lo que se ha hecho al interior de la organización es procesar esto en un comité de ética. Es parte del mensaje que también el Nuevo Perú ha dado esta tarde, es que se va a procesar esto a nivel de una comisión de ética que permita además que esta persona haga su descargo, como cualquier persona lo merece, sin que eso menoscabe el peso que tiene el testimonio de la persona víctima en este caso. Entonces, en esta comisión de ética, digamos, ¿cuál podría ser el resultado?
Yo creo que en este caso se ratificaría la separación como algo definitivo, ¿no es cierto? Hoy se ha tomado la decisión de separar a esa persona de sus responsabilidades y de su militancia dentro del Nuevo Perú, pero en consecuencia justamente con estos hechos que se han descubierto tendría que llevarse a cabo ya la separación definitiva de esta persona. Y no creas, Alejandra, que no es una decisión difícil, lo es sin duda, porque es una persona que venía participando activamente en la organización, pero nuevamente, las organizaciones políticas tenemos que dar el ejemplo. Aquí en el Congreso nosotras hemos dado un debate fuerte sobre la necesidad de legislar para acabar con la violencia de género, para tener una responsabilidad mayor de la que estamos teniendo en el Congreso de la República, que lastimosamente no ha encabezado esta lucha y por lo tanto no podríamos sino actuar en consecuencia dentro de la organización. El Nuevo Perú realmente quiere una sociedad nueva en la cual la violencia no sea de ninguna manera pasada por alto, que la impunidad que sentimos las mujeres cuando denunciamos no sea algo que se siga replicando, así que lo mínimo que nos correspondía era justamente tomar una decisión en consecuencia con ello y sobre todo darle el mensaje a todas las mujeres que participan con nosotros haciendo política que ninguna de esas acciones se va a permitir ni se va a dejar pasar sin una sanción respectiva. Gracias, congresista Wilka, por conversar con nosotros. Sabemos que debe ser una situación difícil para todo el partido Nuevo Perú y agradecemos que se haya comunicado, interrumpiendo incluso su labor en el Congreso. La verdad es que este tema es sumamente preocupante. El día de hoy se ha aprobado incluso en el Congreso esta moción que condena la violencia contra la mujer con 104 votos a favor. Y si usted escucha o lee el testimonio de Parwa Oblitas, la verdad es que es espeluznante. Se trata de una mujer que lucha contra la violencia a la mujer, que participa activamente de actividades como la Marcha de Una Menos y otro tipo de activismo a favor de los derechos de la mujer y de la protección de la mujer, y termina siendo víctima de estas circunstancias. Ella ha publicado esto, definitivamente esta ola de agresiones que estamos registrando y esta voz de protesta que se ha levantado por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación, asegura, la ha motivado para poder compartir también su historia. Nos pasa a todas, dice. He sufrido violencia psicológica, manipulación y control. Me ha insultado y amenazado diciendo que me metería un cuchillo a la cara. Ha llegado a decirme, y disculpen la palabra, perra, basura, que apesto, ha tirado mis cosas a la calle, me ha empujado para sacarme de su casa, indicó la abogada. Claro, aquí ella describe que le ha empujado. No lo describe como agresión física, pero digamos que un empujón ya es una escalada en este sentido y debería considerarse como tal. No se puede, digamos, proteger al agresor. Ella también agrega y se adelanta a cualquier descargo que podría haber tenido Abraham Valencia. Él dirá que yo fui agresiva y que tiene grabaciones mías. No voy a negar que en un nivel total de desesperación a los que me sometía, lo empujé a la pared y le puse mi mano en la cara porque me estaba dejando de madrugada en la calle llevándose mi dinero y mis llaves. Esa situación que describe de tormento, de tortura. ¿Qué dijo Abraham Valencia sobre esto? Él ha reconocido que sí ha, digamos, sido un agresor. Él se reconoce como un agresor. Así empieza este post en Facebook. Soy agresor, no voy a negarlo, he ejercido violencia psicológica. No tengo por qué mentirme o mentirles. Lo he hecho mucho últimamente y las mentiras solo han traído más daño y más daño. Así que es momento de dejarlas. Entre muchos otros defectos tengo el del ego, que solo es un mecanismo de defensa ante mis inseguridades. Bueno, él se escuda en el ego y en sus inseguridades, pero recordemos quién es él. Digamos que no es cualquier ciudadano, es un ciudadano que está en política, que participa, digamos, en el desarrollo de políticas públicas a través de su asesoría en el Congreso y que participó en la campaña de Verónica Mendoza de Nuevo Perú. Su brazo derecho la acompañó en todo momento en la campaña, digamos, liderando estas iniciativas y estas propuestas en defensa a la mujer que fueron un bastión de la campaña de Verónica Mendoza. También fue subgerente del Partido Socialista.
¿Qué piensan otros congresistas sobre este tema? Tenemos a Richard Acuña, enlazado también desde el Congreso. Gracias, congresista, por interrumpir su participación en el Pleno y conversar con nosotros. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, primero, ¿qué reacción le supone esta situación que ha sido denunciada por esta activista que pertenece al movimiento Nuevo Perú y agresiones que además recibió de alguien que también era un colega, era miembro del mismo partido? No, es lamentable, definitivamente escuchar de algún tipo de agresión a una mujer. Creemos de que definitivamente, en primer lugar, felicitar a la mujer por tener la valentía de denunciar ese tipo de actos que nosotros no podemos avalar. Siempre hemos mencionado que solo un infeliz podría atacar a una mujer, agredir a una mujer, y es una posición que creemos que todos los peruanos debemos de compartir. A las mujeres la debemos de respetar sobre todas las cosas, y es lamentable que eso haya ocurrido, y sobre todo sacó un trabajador de acá del Parlamento. En el caso del debate que se está desarrollando en estos momentos para, digamos, excluir a aquellos con condenas por terrorismo dentro de los procesos electorales o de la posibilidad de participar siquiera de un proceso electoral, ¿cuál es su postura? Bueno, la postura en general del Parlamento ha sido en la que nosotros no queremos a personas relacionadas al terrorismo como próximos candidatos a las elecciones regionales, municipales o ya sea en el ámbito nacional. Definitivamente nosotros sabemos muy bien que los terroristas fueron unos asesinos, fueron una lacra para el país, y que ellos deberían ser unas personas que tengan la posibilidad de participar en las elecciones. Tengamos en cuenta que hace apenas algunos meses salieron terroristas que nunca tuvieron que salir de la cárcel. Y ya nosotros tenemos casi 200 personas que estuvieron en la cárcel por el ámbito de terrorismo, y que ahora están en la calle sin ningún tipo de problema. Y que no tendrían impedimento de postular, por ejemplo, a las próximas elecciones, si es que esta ley no se aprueba a tiempo. Así es decir, hay un respaldo general de todas las bancadas para que ninguna persona involucrada en actos de terrorismo vaya a postular. Pero nosotros, como Alianza para el Progreso, hemos solicitado ampliar esa iniciativa legislativa para que todas las personas relacionadas a actos de corrupción, todas las personas relacionadas al narcotráfico tampoco puedan postular en las próximas elecciones. Es el gran momento de que el Parlamento pueda dar un mensaje claro que quiere combatir la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. ¿Y qué hay de esta propuesta para incluir dentro de esa lista de delitos que impedirían a una persona postular a un cargo público que se encuentra aquellos que tengan condenas por violación? No, definitivamente, y esa también ha sido otra propuesta presentada por diferentes bancadas. Es por eso que la presidenta de comisión aceptó el cuarto intermedio, y al parecer se está aceptando en que las personas que hayan cometido actos de violación a personas relacionadas al narcotráfico, personas relacionadas a la corrupción, tampoco van a poder ser parte de las próximas elecciones. El próximo año estamos eligiendo a casi 10.000 autoridades en todo el país, y el próximo año, por suerte, se va a tener el respaldo de todo el Parlamento para que no tengamos más terroristas en la política, no tengamos más narcotraficantes o más corruptos o más personas que estén afectando o violando a menores, y que sabemos muy bien que ese tipo de personas no pueden ser autoridades en nuestro país. Ahora, para continuar con las discusiones que se han desarrollado en los últimos días en el Congreso, ha, digamos, existido una controversia en cuanto a la designación de esta nueva cabeza de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgar Quispe. ¿Usted qué opina de Edgar Quispe como reemplazo para Pablo de la Flor, quien renunció hace poco? Esperamos que haga un buen trabajo. Es lamentable que en esos momentos tengamos 5.000 familias durmiendo en carpas. Sabemos muy bien que hay regiones en el norte del país que hasta ahora no perciben ningún tipo de trabajo respecto a la reconstrucción. Sabemos muy bien que el responsable o la nueva autoridad
tienen un gran trabajo que hacer, el cual tiene que ir de la mano con los gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales y distritales, y lo único que nos queda es esperar el mayor de los éxitos, pensando en el beneficio de todas esas personas que han sido afectadas y que tienen la esperanza de que ese gobierno central los pueda ayudar a solucionar sus problemas. ¿Cree que cuenta esta autoridad para la reconstrucción con cambios, con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la reconstrucción? Definitivamente tiene que haber cambios. Si la autoridad va a continuar con el mismo dinamismo, lamentablemente la reconstrucción se va a dar en 15 o 20 años. Esa persona responsable tiene que entrar con otra dinámica de no detener los errores que lamentablemente lo tuvo Pablo de la Flor, como no coordinar con las autoridades que son las personas inmediatas o que saben la real problemática de cada uno de los afectados. Esa fue una de las principales críticas que se le hacía durante su intervención en el Congreso por parte de los congresistas. Sin embargo, también han surgido críticas por otro lado. Por ejemplo, Javier Velázquez Quesquén quiere interpelar al ministro de Agricultura, José Hernández. ¿Usted qué opina? ¿Apoya esta propuesta? No, para nosotros como Alianza para el Progreso creemos que es muy prematuro. Acá el gobierno central, de la mano de la presidenta del Consejo de Ministros, en la reunión que va a tener la próxima semana, va a tener que presentarnos el plan de trabajo que van a establecer a nivel del plan de reconstrucción, también cuáles serían las iniciativas legislativas que quieren presentar, pero nosotros como Alianza para el Progreso no estaremos respaldando en esos momentos algún tipo de interpelación al ministro de Agricultura. Nosotros creemos en la gobernabilidad, nosotros creemos en el respaldo de las autoridades en la gestión en beneficio de todos los peruanos. Ahora se ha, digamos, por ahí rumoreado que podría deberse la salida de Pablo de la Flor a desacuerdos con Alianza para el Progreso y con los gobernadores de Alianza para el Progreso. Digamos que este partido tiene muchísimos representantes en el norte del país y parece que es precisamente esta incapacidad para poder gestionar y llegar a acuerdos con ellos lo que habría generado su renuncia. César Acuña, entonces, ¿cumplió un rol en esta renuncia? Mira, yo quiero decirte que estamos en total desacuerdo respecto a que nosotros como partido hayamos tenido algún tipo de influencia en la decisión de Pablo de la Flor. Pablo de la Flor tuvo muchos errores y ya pasaron más de 7 meses y lamentablemente no se ve reacción de parte de ese gobierno central. Se habla de muchas inversiones que se deberían dar en cada una de las regiones afectadas y lamentablemente eso no se está dando. Si acá significaba una persona, definitivamente no podíamos parar la reconstrucción por una persona y sobre todo porque hay muchas familias afectadas que tienen esperanza de una solución a cada uno de sus problemas. Pero digamos que lo que se le imputa es que no pudo coordinar con los gobernadores y los gobernadores son de su partido. Digamos que por ahí no habría tal vez un cargamontón por parte de estos representantes. Somos un partido que respalda la gobernabilidad, somos un partido que tiene 3 gobernadores regionales, de los cuales 2 son del norte, 1 es de Ayacucho, así que nosotros como partido siempre daremos el mismo mensaje de gobernabilidad y esperar que cada una de las personas asignadas a nivel de responsabilidad hagan lo mejor en beneficio de todos los peruanos. Ahora, ya para terminar, la Comisión Lavajato quiere citar a Mercedes Arauz para que pueda responder por esta posible demanda que va a hacer Odebrecht al Perú por supuestamente haber sido afectado en sus inversiones, por las investigaciones que se están desarrollando en el Perú y el actuar del Ejecutivo. Marisol Espinosa, quien es miembro de su bancada, ha dicho que, bueno, si quieren me pueden llamar, pero quien debe venir es Claudia Cooper, la ministra de Economía y Finanzas. ¿Usted qué opina sobre esto? Primero mencionar que Odebrecht es una empresa corrupta. Y es lamentable que una empresa corrupta como Odebrecht quiera entablar algún tipo de proceso al país. Creo que nosotros como país debemos tener las cosas claras, que la corrupción nos ha atrasado como el país. Y todas las empresas relacionadas a corrupción y sus socias tienen que ser castigadas con toda la justicia y la ley. Y definitivamente, si acá tiene que venir la presidenta del Consejo de Ministros o la ministra de Economía, yo creo que todas las autoridades somos los primeros en querer esclarecer cada uno de esos de temas.
lo más importante acá es que como país tenemos que darle el mensaje que la corrupción no puede ser un mensaje del día a día. Es momento de combatirla y todos nosotros como autoridades debemos de trabajar de la mano para que esas empresas corruptas no crean que pueden hacer lo que quieran con el país. Gracias, congresista, por estas declaraciones. Nosotros le agradecemos el tiempo que nos ha dado a todos. Sabemos que están discutiendo en el Pleno, viendo si se aprueba este proyecto de ley, esta reforma electoral que pondría algunos candados en cuanto a los montos de inversión, a quienes podrían invertir, las cuotas para recibir dinero del Estado, en qué se puede gastar si es que un partido recibe dinero del Estado. La verdad es que es una reforma sumamente importante y esperemos que se incluya dentro de este acápite de impedimentos a aquellos condenados por violación. Vamos a hacer una pausa en Todo se sabe, pero al regresar vamos a tener en estudios a nuestra Miss Perú. Ella y sus compañeras, todas las concursantes y las candidatas a este certamen, nos dieron un ejemplo a todas cuando en lugar de mencionar sus medidas, mencionaron las estadísticas frías y crudas de la violencia contra la mujer en nuestro país. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Vamos a tenerla en Todo se sabe tras la pausa.